vai preparando os materiais porque aquí comeza a lixoteca desta semana. Para facer este divertido xoguete necesitaremos 6 palliñas de plástico, unha palliña ou un pau algo máis gordo, unha regra e un rotulador, tesoiras, a nosa pistola de silicona, un prato algo fondo e xabón de fregar os pratos. O primeiro que faremos será coller as palliñas e con a axuda da regla marcaremos en cada unha delas medidas de 1 centímetro de distancia. Tenche que quedar algo así. Fai o mesmo en todas as palliñas. E cando teñas xa podes comezar a recortar. De cada palliña deberán saírche 16 anaquiños. En total terás que ter 96 anacos. Podes escoller tantas cores como queiras. Comeza separando 16 anaquiños dunha das cores. E imos comezar a pegalos. Como queremos conseguir un rombo, imos pegar 4 no medio, vainos pegando con coidado, ata conseguir algo así. Esta mesma operación terás que repetila 6 veces. Imos agora xuntar as 6 partes conseguindo a forma dunha estrela. Cando as teñas, pega unhas contra outras para que quede todo ben fixadiño. Mira que chulo vai quedando. Nun dos puntos poñemos un pouco de pegamento para fixar aquí o pau co que imos agarrar o noso xoguete. E pegámolo. Só nos queda preparar a auga e o xabón. E unha boa cantidade de deterxente. Remexemos ben. E xa podemos comezar a prepararnos para facer burbullas. Só terás que mollar ben o noso xoguete dentro da auga e soprar para conseguir un resultado así de divertido. Podes repetir tantas veces como queiras. Así que xa sabes, mans a obra. As alerxias alimentarias son un dos problemas máis frecuentes, así que non tes que preocuparte se tes algunha. Só presta atención aos consellos que che dá a doutora Olga Fernández. Hola, hoy vamos a hablar de alergias alimentarias. ¿Y por qué se producen las alergias alimentarias? Porque entra en nuestro organismo un alimento que nuestro cuerpo cree que es dañino, que efectivamente lo es, entonces crea unos anticuerpos para luchar con ese antígeno, con ese alimento que es dañino para nosotros, y en esa lucha es cuando se produce la reacción alérgica. Tenemos reacciones alérgicas siempre mediadas por IgE en este caso, que es el anticuerpo con el que va a luchar el antígeno que entra en nuestro organismo. Entonces se llama alergia mediada por IgE. Reacciona el sistema inmunológico. También reacciona el sistema inmunológico por otras reacciones adversas en nuestro organismo, pero que no están mediadas por la IgE. No se puede decir lo que es la IgE. La IgE es un anticuerpo que produce en nuestro organismo cuando es de causa alérgica lo que entra en nuestro cuerpo. Y entonces nosotros, si hacemos una analítica, vamos a ver que la IgE está muy alta, y entonces significa que la alergia que nos produce está causada por ese anticuerpo. Pero en cambio tenemos el organismo, reacciona a veces inmunológicamente y hace una lucha con ese antígeno que entra en nuestro organismo, pero si nosotros hacemos una analítica, la IgE no está alta. La IgE está en límites normales, está en valores normales, con lo cual decimos que es una alergia alimentaria, pero no mediada por IgE. Entonces tenemos el sistema inmunológico, actúa de dos formas, mediada por IgE o sin mediar por IgE. Pero después tenemos otra forma distinta, que es la intolerancia alimentaria, que las intolerancias alimentarias no son graves. Entonces vamos a explicar un poco lo que es cada una. ¿Qué pasa con la alergia alimentaria que es mediada por IgE? Pues cuando es esta la causa, suele ser una reacción inmediata. Nosotros metemos un alimento en la boca y tenemos una reacción inmediata, que como mucho
es antes de 2 horas y lo normal antes de 20 minutos y muchas veces es al momento. ¿Y qué pasa al momento? Pues al momento lo que vamos a tener es que de repente se llena la boca de abones, empieza con un picor en la garganta, empieza a decir el niño que no se encuentra bien. Eso es una reacción inmediata que, bueno, luego vamos a hablar cuando sean los síntomas de todos los demás que produce. Después, cuando es una IgE no mediada, pues son ya como mucho más, siempre son después de 2 horas, a veces puede ser al día siguiente, y no los límites son normales, como os decía, si hacemos una analítica en sangre, y luego son unos síntomas mucho más leves, y normalmente son síntomas o que son de piel, pues eso, como una reacción como eritema, abón, un poco de picor, o gastrointestinal pero suave, es una gastroenteritis tipo pues diarrea, vómito, que te duele un poco el abdomen. Entonces la diferencia es importante entre la una y la otra. La intolerancia, pues mucho menos, porque la intolerancia pues produce molestias así como muy indefinidas, pues que como que no me encuentro bien, como parece que me duele un poco la barriga y que muchas veces no sabemos que puede ser una intolerancia alimentaria. A veces la descubrimos porque vemos que si siempre tomamos pues un kiwi, parece que luego siempre no nos encontramos bien, que si tengo náuseas, que se duele el abdomen, entonces dices, pues no será el kiwi el que me la produce, pues sino muchas veces las intolerancias alimentarias pasan desapercibidas. En los niños quiero decir que muchas veces estas intolerancias no solamente es al ingerir un alimento, solo con tocarlo o solo con olerlo puede producir una reacción alérgica tremenda, sobre todo cuando efectivamente, os decía antes, es mediada por IgE. Yo recuerdo el caso de un niño que entró en la cocina y estaban haciendo garbanzos y el vapor de los garbanzos hizo que el niño empezase a hincharse y hizo una reacción importante y de ingreso hospitalario. Entonces quiero decir que a veces no hace falta, es más, o sea, si alguien es alérgico a la proteína de leche de vaca y alguien te da un beso y acaba de tomar queso, pues puedes tener una reacción local alrededor de la boca. Pues ahora vamos a hablar de los síntomas. Hay que decir primero que las alergias alimentarias son frecuentes en niños, pero son muy poco frecuentes en adultos. En adultos el porcentaje es muy pequeño que puede tener una alergia alimentaria. También en los niños es frecuente siempre hasta los 4 o 5 años. En el primer año de vida lo que suelen tener es alergia a las proteínas de leche de vaca y alergia al huevo. En el segundo año de vida pues ya pueden ser a las legumbres y al pescado. Y luego ya en el tercer, cuarto año de vida ya puede ser legumbres también, frutos secos y sobre todo frutas. Con esto quiero decir que según la edad que tengan, en los niños son más frecuentes unas que otras. A partir de los 4 o 5 años, normalmente la mayoría de los niños, en el 80% de los niños, desaparecen las alergias. Y sobre todo cuando tienen una alergia a la proteína de leche de vaca, puede quedar un 10%, o sea, un porcentaje pequeño de niños que sí la pueden tener y la pueden arrastrar a lo largo de muchos más años. Pero lo normal es que todas estas alergias en niños suelen desaparecer. Ahora quería hablaros de la sintomatología. Entonces, la sintomatología vamos a hablar de la alergia mediada por IgE, que es la que se presenta de forma repentina, al momento, ya sea porque la ingiera, ya sea porque la toque, ya sea porque la huela, pues es una reacción inmediata. Entonces, los síntomas son muy variados. Puede empezar por la piel, entonces todo en la piel siempre es una erupción alrededor de la boca, pero a veces ya se extiende, son párpados hinchados, edema de boca, los labios también suelen presentar picor, al igual que la garganta suelen presentar picor, o en el velo del paladar también. Si afectan los ojos, tienen como una conjuntivitis, le pican, lagrimean, pueden hacer una rinitis, le pica mucho la nariz también, se la rascan, puede tener un moquillo. Después también tiene síntomas gastrointestinales como diarrea, vómitos, dolor abdominal, que suelen ser más intensos que cuando hablamos de la que no es mediada por IgE. Pero aquí los síntomas más importantes son los respiratorios, como decíamos, cuando tienen rinitis, cuando tienen ya muchas veces una voz ronca, porque ya puede haber un pequeño edema de glotis, o sea, un edema aquí en la garganta, y los niños se encuentran cansados.
tienen ya un malestar general importante, empiezan a respirar mal, pueden presentar una importante, a veces dificultad respiratoria, con pitos, se oyen sibilancias porque al niño le cuesta mucho respirar. Entonces, en estos casos hay que ir siempre a un servicio de urgencias, porque entonces hay que poner un tratamiento. Después, ¿qué pasa cuando esto ya, los síntomas respiratorios van un poco más allá? Es decir, cuando aparte de lo que yo os decía, de la dificultad respiratoria, de que el niño no se encuentra bien, si aparte está adormilado, somnoliento, puede tener un desvanecimiento, puede tener palidez y los labios se ponen azulados, entonces ya es ingreso y ya eso significa que ya tiene una reacción anafiláctica y esto ya es muy grave, o sea que la vida del niño ya está en peligro y ahí sí que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué tenemos que hacer siempre en estos casos cuando el niño es bastante alérgico y puede hacer una reacción anafiláctica? Pues un niño que tiene alergia a las proteínas de la leche de vaca y que la leche de vaca no puede estar solo en el alimento, sino muchas veces en trazas o muchas veces en bollería industrial que llevan leche o en trazas en cualquier alimento que lleve trazas de leche, como los que tienen huevo que lleven trazas de huevo. Entonces, estos niños siempre se recomienda, tanto a los padres como a los cuidadores, como en el colegio, hay que llevar una jeringuilla precargada de adrenalina. Y entonces esa jeringuilla hay que enseñarles cómo se usa, cómo se debe de usar, cuáles son los síntomas, cuándo la deben de utilizar, todo eso hay que explicárselo. Y entonces la tienen que llevar, ya la pueden tener en el colegio, la puede llevar el niño en la mochila, y entonces saber utilizarla y ante un síntoma que le parezca que es un poquito grave o que ya empieza a parecer un poquito grave, entonces se ponen adrenalina intramuscular y bueno, y eso les salva la vida evidentemente, y gracias a Dios pues salieron estos inyectores que son muy cómodos de llevar. Hay que tener siempre cuidado de ver la fecha de caducidad para que no llevarlos caducados evidentemente y ante en cualquier ocasión, en cualquier momento lo pueden utilizar. Yo después, por ejemplo, en la alergia al huevo siempre recomiendo que cuando se dé al niño por primera vez el huevo nunca esté crudo, que el huevo esté bien cocido, porque a veces el huevo cocido no da reacción y el huevo crudo sí la da. Le damos un huevo frito y con la yema un poco cruda, entonces el niño puede tener una reacción que luego no la tiene con el huevo cocido. Y luego también darlo siempre, cuando es un lactante, darlo siempre a mediodía, porque si da una reacción nosotros la vamos a ver, en cambio si lo damos por la noche y lo acostamos se nos puede despistar. Y después, ¿cómo es el tratamiento? Pues el tratamiento, lo primero que tenemos que hacer es quitar la causa, que es lo que lo produce, el alimento que lo produce, se retira. Y después tenemos dos cosas, que es la inmunoterapia y que es la desensibilización. La desensibilización es lo que se está utilizando hoy en día, se tolera fenomenal y los niños, pues pongo un ejemplo, tanto por ejemplo con lo que son alérgicos a la leche, por ejemplo, las proteínas de leche de vaca, pues esto siempre tiene que ser hospitalario, pues si hace una reacción grave, como antes os decía, hace una reacción anafiláctica, se van introduciendo pequeñas dosis de leche y se van incrementando. Esto se hace siempre a nivel hospitalario y siempre va fenomenal. Los niños llegan a tolerarlo, tanto la leche como el huevo, como otro tipo de alimentos. Y luego también me olvidaba de deciros un poco el diagnóstico. Pues el diagnóstico se puede hacer en la piel, ya sea en la espalda, ya sea aquí en el brazo, se pone el alergeno y entonces va a dar una reacción. Si el niño es alérgico se pondrá pues lleno de abones. Y entonces eso ya nos lo va a indicar. A veces eso no es suficiente y también lo tenemos que ver con el análisis de sangre, que como os decía antes, la IgE esté muy aumentada. Y entonces, pues ya saber que muchas veces los alimentos pueden producir en los niños reacciones alérgicas, tenemos que estar atentos y también deciros sobre todo que estéis tranquilos porque antes de los 4 o 5 años suelen desaparecer. E ata aquí chegou o noso xornal escolar desta semana. Voltamos dentro duns pouquiños días con moita máis diversión. E mentres lembra que podes enviarnos as actividades do teu cole ao enderezo xornalescolar@telemiño.com. Aquí te agardamos. Chao!